Ahí está. Saludamos al abogado Sebastián Ceballos, subdirector nacional de Unidad Popular, precandidato a la prefectura de El Azuay. Abogado Ceballos, quisiéramos iniciar este diálogo conociendo la evaluación que se ha hecho de Unidad Popular sobre ese proceso del Consejo Nacional Electoral que dejó interrogantes sobre la solidez institucional y los criterios con los que se evalúa la vida jurídica de las organizaciones políticas por parte de la función electoral. Gracias, Gustavo. Es un honor compartir esta entrevista con ustedes. Bueno, han sido 82 días de lucha y de perseverancia, de batallas legales, también de una serie de irregularidades y ilegalidades que provocó el Consejo Nacional Electoral, sobre todo, y para ser preciso, su presidenta y el vocal Merino, que además de una mayoría bastante espuria, aprobaron un informe que eliminaba a nuestra organización política del registro de partidos. Debo yo comentarle que es la presidenta del Tribunal Contencioso Electoral, la doctora Coloma, quien nos provocó esta sentencia que nos devolvió la legitimidad, la legalidad y algo que nunca debió estar en debate, que precisamente es la participación de Unidad Popular en las siguientes elecciones. Hemos perdido 82 días porque esta batalla ha sido desgastante, ha sido dura. También todas las organizaciones hemos perdido estos 2 o 3 meses que ha generado el adelanto de las elecciones. Sin embargo, puedo yo comentarle, Gustavo, que el día sábado pasado hemos electo cerca de 400 candidatos y candidatas en algunos, la mayoría de cantones de la provincia, y que vamos a nuestra segunda primaria para completar el número de candidatos, ojalá en la mayoría de parroquias y la mayoría de cantones. Vamos a Pero estar en la... ¿qué lecturas le deja a usted personalmente con los años de trajín que tiene en la política, lo sucedido con con la función electoral en términos de garantías democráticas? que hay una cancha inclinada y que el Consejo Nacional Electoral lamentablemente ha sido, digamos, utilizado precisamente para inclinar esa cancha. Es decir, que el árbitro está comprado o está vendido, como se dice ahora en términos futbolísticos, y que el Consejo Nacional Electoral, así como el contencioso electoral, han sido instrumentos, por ejemplo, para proscribir organizaciones. Lo han hecho con la RC, para proscribir candidatos, como lo hacen con el alcalde Cristian Zamora, a quien le expreso públicamente nuestra solidaridad por un hecho plenamente ilegal, sobredimensionado, como es esta sentencia, que proscribe su participación política, así como lo han hecho con el alcalde de Portoviejo o lo hacen con el sistema judicial contra el alcalde de Guayaquil, y entiendo que no pararán, que habrán varias candidaturas y también otros partidos como Reto ahora mismo, que lamentablemente estarán proscritos porque somos partidos de oposición o porque no somos del beneplácito del presidente de la República. Yo creo que eso hay que decirlo y hay que dejar claro que estamos frente a una elección que es por lo menos oscura, extraña y que por supuesto pone al centro que el Consejo Nacional Electoral no respeta ni la ley ni los procedimientos para que haya una democracia plena en el país. Sumando a esto, el proceso contra Cristian Zamora, contra la Revolución Ciudadana, ¿cómo queda en su criterio la confianza ciudadana, la fe pública en el proceso electoral? Bueno, yo creo que las encuestas lo han dicho. Creo que el Consejo Nacional Electoral es de las instituciones de menor agrado y aceptación por parte del pueblo ecuatoriano. Ahora mismo, precisamente, estamos en una disyuntiva que no debería existir. Por ejemplo, si el CNE va a entregar o no los formularios a las organizaciones políticas para que puedan recoger firmas y así ir a una elección donde el pueblo elija si quiere o no quiere revocatoria del presidente. Fíjese usted, y digo una disyuntiva que no debería existir porque el Consejo Nacional Electoral no debería ser un filtro, sino debería ser el facilitador para que la ciudadanía, las organizaciones políticas puedan recoger firmas y así sea el pueblo ecuatoriano precisamente el que pueda en las urnas elegir, insisto, por un proyecto democrático que está en la Constitución, que es precisamente el tema de la revocatoria del mandato. Unidad Popular ha insistido históricamente en modelos de desarrollo alternativo. ¿Cuál es su diagnóstico sobre la situación de la SUAY? ¿Proponen ustedes algún nuevo tipo de modelo? Sí, de hecho, siempre el proyecto alternativo, pero significa rescatar lo que ya tenemos en la provincia. Yo creo que lo que tenemos en la provincia precisamente es instituciones fuertes, empresas públicas, que son un modelo a nivel internacional, nacional e internacional. Voy a señalar, por ejemplo, el caso de Tapa, el caso de las empresas eléctricas, que yo creo que en el caso de la SUAY nos han demostrado que se puede desde lo público atender las necesidades
por supuesto, infinitas de la población, pero sí hay, por supuesto, una diferencia entre Cuenca y la provincia de La Suay y otras provincias en estos modelos que ya existen. Y lo otro, por supuesto, es desarrollar las potencialidades que tiene la provincia y hacer valer las potencialidades que tiene la provincia de La Suay. Por ejemplo, debo yo decir que nosotros somos precisamente la provincia que provee del 40% de la energía eléctrica en todo el país. Eso hay que hacer valer. Somos precisamente una provincia que se ha caracterizado por miles de migrantes que hoy mismo sostienen la economía nacional. Son 8.000 millones de dólares los que están sosteniendo la economía de los hogares ecuatorianos y sobre todo la economía de esta parte del país. Somos una provincia, además, catalogada por tener a la ciudad más linda del Ecuador, pero además donde una de las ciudades reconocida en Sudamérica para el mejor vivir o para visitar. Y creo que estos tres elementos son potencialidades desde los cuales tenemos que repensar, pensar y afirmar las cosas que hemos hecho bien en la ciudad y en la provincia para tener un modelo de gestión que atienda la vialidad que está olvidada, por supuesto la producción que está olvidada y que atienda el eje ambiental que para nosotros es fundamental. Cualquier propuesta de cambio, de transformación en la provincia tiene que pasar por la defensa de las fuentes de agua, como ya lo hemos hecho y como lo hemos demostrado los azuayos y azuayas. ¿Qué sectores productivos considera usted estratégicos en esta provincia? ¿Cómo ve al sector de los migrantes? ¿Qué fórmulas tiene para dinamizar la economía manteniendo distancias respecto al extractivismo? Yo creo que prefectura y alcaldía, en primer lugar, debemos hacer una discusión seria, democrática, con el sector industrial de la ciudad y de la provincia. Cierto es que somos como Cantón, como Cuenca, la ciudad más industrializada per cápita de todo el país. Y este es un hecho muy importante. Sin embargo, los últimos indicadores dan cuenta que cada vez nos acercamos a Manta y, por supuesto, a otras ciudades del país, a Ambato. Y creo que lo que requiere el sector industrial es el respaldo, el apoyo, la discusión democrática con los gobiernos locales, por supuesto, para entender que es necesario desarrollar la industria como elemento central. La industria es la que más empleo pleno genera en la ciudad y en la provincia. Lo segundo es, por supuesto, discutir el tema turístico que tiene nuestra ciudad. Eso se ha elevado ya de una manera importante, tanto turismo nacional como turismo internacional. Habrá que discutir en esa medida cuál es la visión que le damos a Cuenca y a la ciudad. Ahí está la discusión del aeropuerto internacional, por supuesto, para hacer no solamente digamos, acogedores de turismo nacional, sino de turismo internacional. Por supuesto, en el ámbito productivo está el sector comercial. Somos la ciudad más grande del país que se acerca hacia el Perú, que es un mercado muy importante para productores, consumidores y para los pequeños, medianos y grandes comerciantes y artesanos que tiene la ciudad y la provincia. Habrá que rediscutir esa relación con el Perú que ha sido muy importante en los años últimos de la ciudad de Cuenca, pero que hoy requiere una masificación precisamente en el ámbito de que esta ciudad es la ciudad con el mayor empleo pleno del país, pero también es la ciudad con un alto número de migrantes, es decir, que algo está fallando y que no estamos haciendo las cosas del todo bien en el ámbito de generar fuentes de empleo, oportunidades, esperanzas, sobre todo para miles de jóvenes que anualmente se unen a la población económica población económicamente activa de la provincia de La Suay. ¿Qué fórmulas propone usted para resolver el problema vial de la provincia de La Suay, que pasa, por supuesto, por la red nacional tan mal mantenida, tan llena de ofertas y de pocas realizaciones, pero también por las vías que mantiene la prefectura, 5.000 kilómetros aproximadamente, que no se encuentran en su gran mayoría en un estado aceptable? Azuay arrastra déficit viales muy fuertes en las zonas rurales. ¿Cuáles serían sus prioridades en esos primeros 12 a 18 meses de gestión? Primero, estimado Gustavo, relación con dignidad. Con el gobierno central. Yo creo que los últimos sucesos han dado cuenta precisamente de que los azuayos podemos y debemos tener una relación con dignidad con el gobierno central. Por supuesto, no debemos agachar la cabeza frente a la deuda histórica del gobierno. Hoy mismo el gobierno central está invirtiendo 22 millones de dólares completamente insuficientes en la cuenca Moyeturo-Naranjal y nos han hablado de un estudio y de 5 millones de dólares más en una cuenca, en una vía que está prácticamente obsoleta como es la cuenca Girón Pasaje y que hoy mismo nos mantiene aislados del puerto de Machala. Y en el caso de Guayaquil, usted y yo sabemos que es una odisea ir por esa vía.
los cantones o las vías hacia los cantones orientales es una deuda aún más histórica y prácticamente ya se vuelve intransitables estas vías. Por lo tanto, primero la relación con los cerca de 600 kilómetros que debe atender el gobierno central y que históricamente han sido olvidados. Felicitamos como los que más la construcción del paso a desnivel en la autopista Cuenca-Sones, pero por supuesto también requerimos del gobierno central atender esas que son las vías que además conectan con la producción, con la relación comercial que tiene la provincia con otras provincias y con los principales puertos del país. Lo segundo es que creo que debemos discutir el tema de las competencias. Subsidiariamente, si el Consejo Provincial, por supuesto, los gobiernos locales nos hacemos cargo, proceso y proyecto que lo tienen el actual prefecto y el alcalde, de vías importantes de la provincia, que sí sabemos hacerlo los azuayos, que tenemos además la conexión, el conocimiento para hacerlo, esas mismas vías precisamente podrían ser subsidiarias. Mucho se ha hablado del tema de los peajes últimamente y por supuesto que creemos que debemos aportar para tener las vías en las mejores condiciones, siempre por supuesto teniendo a la empresa pública como elemento central. No queremos que las vías sean concesionadas simplemente per se, sino queremos que una empresa pública atienda las vías de la provincia porque podemos y debemos hacerlo. Estamos pensando en elementos innovadores para atender la vialidad, el elemento central de la prefectura de la Suárez. Nos hemos reunido con los alcaldes de la cuenca del Pugones y ellos nos han planteado, por ejemplo, la necesidad de contar con una planta asfáltica como un sueño para esos cantones de la provincia de la Suárez. Creo que habrá que rediscutir, discutir, profundizar esa propuesta, sobre todo en términos de costo-beneficio, así como, por ejemplo, establecer tarifas precisamente a quienes más desgastan la calzada y las vías de la provincia de La Suárez. Yo le comentaba en una entrevista anterior que, por ejemplo, los trailers que van hacia el oriente y que traen el material minero son los que precisamente más afectan la calzada. A lo mejor pensaremos en que esas personas deban pagar un poco más para sostener precisamente estas vías de las cuales usted ha hablado, que atienden al sector campesino, al sector lechero, a los artesanos que están y a los sectores turísticos que tiene la provincia de La Suárez, una provincia hermosa, lamentablemente olvidada por los gobiernos del turismo. En lo fundamental, ¿de dónde se obtendría el dinero? ¿Cómo financiar obras en este contexto de restricciones presupuestarias y de retrasos en las transferencias gubernamentales? Que es una excelente pregunta y yo creo que los próximos prefectos deberíamos, y los alcaldes también, por supuesto, rediscutir. Ahora acaba de salir un dictamen precisamente de la Corte Constitucional poniendo por lo menos ciertas cortapisas a esta ley de reforma que se hizo al COTAD. Y creo que habrá que rediscutir, por ejemplo, y presionar para que la Corte Constitucional reciba a los nuevos prefectos y alcaldes para poner nuestros puntos de vista en la mesa, jurídicos, legales, constitucionales, de esta cortapisa que representa el 70-30 y que por supuesto terminaría con varios proyectos de inversión social y en el caso de las prefecturas la posibilidad de inversión precisamente en estas nuevas formas de innovación en la vialidad. Lo segundo es precisamente que debemos hacer una relación con dignidad con el gobierno central, porque no puede ser que hoy mismo la prefectura de la SOI tenga 3 meses a los que no se cancelan las mensualidades propias y los recursos que tiene la provincia de la SOI. Está bien que tengamos $1.000 millones que casi aportamos como impuestos, pero lo menos que debemos esperar es que eso se devengue en los recursos que tiene que entregar el gobierno, no solamente a la prefectura, sino a todos los municipios y juntas parroquiales. Y lo tercero, por supuesto, es formas innovadoras precisamente de crear, y yo creo que en eso la ciencia, la tecnología debe ayudarnos para repensar estos modelos y además cómo las prefecturas, no solamente la de Azuay, pueden recobrar económicamente recursos para atender a que lamentablemente las prefecturas no tienen esa potestad como tienen los municipios, hay que decirlo, porque hay que hablar con la verdad a la gente, así que deberemos ser innovadores para recuperar recursos precisamente, insisto, y una forma es que quienes más hacen daño a la calzada, a las vías de la provincia, puedan pagar algo más precisamente a la prefectura de la SOI para atender las vías más olvidadas que tiene el campo y la provincia. ¿Quién le va a acompañar como candidato o candidata a alcalde? El día jueves, próximo jueves, nosotros vamos a tener la continuidad de nuestras primarias. Hemos electo cerca de 400 candidatos, nos hacen falta cerca de 400 más y estos serán electos el día jueves y precisamente ahí daremos a conocer la alcaldesa, será mujer de la ciudad de Cuenca y me permito, Gustavo, si usted
así a bien lo tiene, el día jueves anunciarlo, pues nos reservamos esto como una sorpresa en el ámbito de que la Unidad Popular va a tener precisamente dos candidaturas para además ponerlo a discusión de un proyecto de unidad mucho más grande que creo que es lo que requiere la provincia. Hoy están a discusión el tema minero en la provincia, está en discusión el tema de los derechos, la democracia, tenemos un alcalde proscrito y eso no puede pasar en Cuenca y en el Azuay, y creo que esos son los temas que estarán en discusión en la próxima elección, y la única forma de poder ganar las elecciones y de recobrar, afirmar estos derechos de los cuales hemos hablado es con un proyecto de unidad democrática de varias fuerzas políticas que le presentemos una propuesta de cambio, de transformación a los ciudadanos y ciudadanas de la provincia. ¿Cómo definiría usted la postura de Unidad Popular frente a los conflictos socioambientales que son críticos en el Azuay, particularmente en las zonas de páramo, en las áreas de recarga hídrica? Hemos respaldado a las organizaciones en defensa del agua y por supuesto que defendemos esto que generó el quinto río de Cuenca, que es precisamente el hecho de parar la vorágine que había en Quimsacocha. Sin embargo, debemos decirlo fuerte y claro. Desde nuestro punto de vista, no basta comparar precisamente lo que está pasando en Quimsacocha, sino que hay que reversar todas las concesiones mineras que se han hecho en Quimsacocha y en Río Blanco, en los megaproyectos que están en el macizo del Cajas. Segundo, el tema de auditar precisamente las concesiones que están en el macizo y en otras partes de la provincia, como es en el proyecto Shiri en Santa Isabel, el proyecto El Mozo en Nabón, o las concesiones que existen en el CICIG en pleno río Santa Bárbara. Entonces, para nosotros, este tema de la auditoría y con la competencia ambiental de la prefectura, debemos discutir y poner en blanco y negro cuáles y dónde están esas concesiones. Y por supuesto, en tercer lugar, para nosotros es fundamental que no es el extractivismo la línea de donde la provincia puede surgir y afirmarse. Nosotros tenemos históricamente una provincia que ha surgido sin el respaldo del gobierno central. Y hay que afirmar precisamente esos esfuerzos que han hecho los ciudadanos, ciudadanas, campesinos, campesinas, los habitantes de los 15 cantones de la provincia, para entender que a partir de eso es donde está el verdadero desarrollo, lejos del extractivismo. Nunca en la historia de la provincia hemos sido una provincia que se ha desarrollado a partir de la minería, tal vez con excepción hecha de Ponce Enríquez, y habrá que ver si es que en realidad eso es el desarrollo que nosotros queremos. Al contrario, está la producción campesina, el paja toquilla en su momento, la producción industrial y la producción artesanal, lo que han dado de esta ciudad una ciudad distinta y de esta provincia una provincia que a pesar de todo se ha podido desarrollar. Hacia eso le apuntamos nosotros. ¿Cuál considera usted puede ser y debe ser el rol de la prefectura en la defensa del agua frente a los proyectos mineros cuando la ley ordena que la competencia sobre la superficie del suelo la tienen los municipios y sobre el subsuelo el gobierno central? Bueno, recuerde usted que también la competencia ambiental en ciertos elementos, sobre todo de auditoría, están en las prefecturas del país. Y creo que a partir de esa competencia ambiental que se les entrega a las prefecturas y que está de alguna manera coligada al tema de la competencia de productividad que también tienen las prefecturas, es precisamente donde sentaremos las bases para desarrollar el campo de la provincia de la Suay. Es si queremos maíz o queremos minería, la disyuntiva. Es si queremos precisamente reafirmar y retomar la soberanía alimentaria de nuestros campos o queremos minería. Si queremos pasto para nuestro ganado y seguir siendo una provincia que se destaca, no de las mejores, pero que se destaque en la producción lechera de todo el país, o queremos el oro, la plata y el cobre que termina con el agua. Es decir, estas son las disyuntivas, porque además lo que pasa en el campo, lo decíamos en la pandemia, es directamente proporcional con el desarrollo de la gran ciudad, en este caso que es Cuenca, y por supuesto las ciudades en los cantones. Y esto es lo que debemos entender, la relación campo-ciudad y cómo la prefectura puede intermediar para que esta relación sea precisamente en equidad de condiciones, es el papel que tenemos las prefecturas. Debemos entender que las prefecturas de la SUAY somos los vehículos por los cuales los campesinos se relacionan con la ciudad y la ciudad se relaciona con el campo. Y si la producción está al centro, la soberanía alimentaria, el riego, el agua como elemento fundamental, va a ser una propuesta que afirme el cambio en nuestra provincia. Usted ha tenido varias participaciones políticas buscando funciones de elección popular, aún no lo ha logrado. ¿Qué alianzas sociales y políticas está construyendo usted, Unidad Popular, para sostener una campaña competitiva, proponer una fórmula ganadora en un territorio que se presenta más fragmentado aún que en el pasado?
Me permito, voy a tomar su palabra porque me ha gustado mucho. Esta alianza social y política es precisamente lo que estamos construyendo, es decir, colectivos, organizaciones y también partidos políticos del centro hacia la izquierda que presenten y que afirmen el cambio que estamos construyendo en Cuenca y el Azuay, lo que fue esta manifestación en defensa del agua, lo que ha sido esta manifestación en defensa del ambiente, lo que ha sido siempre la defensa de los azuayos en defensa de sus empresas públicas, de nuestra cotidianidad, de nuestra cultura, es lo que debe expresarse en esta elección. Hay gente que quiere, y el gobierno precisamente quiere una dispersión de candidatos, y entre ellos, por supuesto, tener a varias de sus candidaturas repartidas en varios partidos políticos. Nosotros lo que pretendemos precisamente es frente a eso una unidad, una mega unidad que ponga al centro a las organizaciones sociales, a las comunidades y por supuesto a los partidos políticos y a personalidades políticas que creo que debemos hoy más que nunca entender que la amenaza de la minería, la amenaza del olvido y la amenaza del centralismo está más presente que nunca y por lo tanto para enfrentar aquello se requiere de una unidad que ponga al centro estos temas que hemos conversado y seguramente otros que van a estar en la campaña electoral. Nosotros estamos dispuestos a ello y si usted me permite, estimado Gustavo, nos hacemos eco de aquellos llamados de unidad que han hecho varios sectores de la provincia de La Suay para precisamente presentar un frente que nos permita defender lo que hemos avanzado en la provincia de La Suay. ¿Qué lectura tiene del escenario actual? ¿Qué amenazas, qué oportunidades electorales se abren? Yo creo que la amenaza es la dispersión, como usted lo ha planteado y lo ha dicho Marco Salamea en su programa, la amenaza es la dispersión porque en medio de eso podemos tener, fíjese usted, y escuchaba a alguien que decía, no importa ganar con el 15, 18% con tal de ganar. Sí, al final se puede ganar una elección, pero lo lógico, lo importante sería es que esta unidad de la cual hemos hablado los azuayos, no solamente en términos electorales, sino estos temas que nos unen a los azuayos y azuayos, la defensa de vías dignas, la defensa del agua, la defensa de nuestra cultura, de nuestras empresas públicas, de nuestra cuencanidad, de lo que representamos como azuayos, eso debe expresarse en la papeleta. Y esa creo que es la fortaleza y creo que la oportunidad que tenemos. Y si en medio de aquellos somos considerados como candidatos, estaremos ahí para llevar la bandera. Y si en medio de eso tendrán que otros ser los candidatos, estaremos siempre dispuestos para llevar a cabo lo que se nos corresponde en términos de un proyecto democrático que corresponda a la provincia de Azuay. Finalmente, ¿qué mecanismos concretos propone usted para garantizar aquello que se ha buscado como sociedad? Muchas jornadas en las cuales usted también ha estado presente luchando por la transparencia en contratación pública, fiscalización ciudadana, auditorías externas. Bueno, yo creo que lo más importante es la veeduría. Yo no me cansaré jamás de felicitar, al contrario de lo que hacen otros politiqueros, el papel de la prensa y de los medios de comunicación. Lo que hacen ustedes, Gustavo, es plausible. Ustedes son en realidad los ojos de la ciudadanía. Por supuesto, también las veedurías ciudadanas que se han coligado y hacer un llamado en general a la provincia de La Suay. Ya estamos unidos. No permitamos que nos desunan con una dispersión política que no es más que una estrategia de fondo bastante perversa, diría yo. Si nos unimos y generamos un proyecto realmente democrático, podemos rescatar y, por supuesto, solucionar todos los grandes males que tenemos y las grandes diferencias que tenemos entre usuarios. Pero no permitamos que vengan los intereses desde afuera a dividirnos. Divididos somos mucho más fáciles para derrotar y los azuayos ya hemos demostrado que podemos unirnos mucho más que otras organizaciones. No hablo desde el nacionalismo o el provincialismo, pero sí creo que, digamos, sociológicamente podemos y debemos unirnos para enfrentar precisamente lo que usted dice, momentos oscuros de la democracia, momentos oscuros que pueden venir si es que los gobiernos locales sean tomados por personas que lamentablemente no respeten esto de lo cual hemos hablado y que tanto hemos discutido con usted en varias entrevistas, que es precisamente el agua, la dignidad, la vida, los derechos de la gente. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Gustavo. Declaraciones del abogado Sebastián Ceballos, subdirector nacional de Unidad Popular, precandidato a la prefectura de la SUAY.